la política volvía al lugar del primer plano por varias cuestiones. Bueno, algunas de ellas las vamos a volver a pensar en voz alta en este espacio editorial aquí en Puro Contenido, en la apertura de nuestro programa. Y lo vamos a hacer acompañados con música al principio y al final. Tenemos ahí a Callejeros, que esta es también una definición política, pasar Callejeros y elegir imposible de Callejeros para comenzar estas líneas editoriales en Puro Contenido. Vicentín es el tema, Cumbre en Olivos, llamados telefónicos de altísimo nivel. El martes por la noche el presidente Alberto Fernández tuvo una conversación telefónica con Gustavo Nardelli, el CEO de esta empresa, nieto del fundador de Vicentín, que hoy lo visitará en Olivos, sí, en esta 6 de la tarde. 6 de la tarde, ya está ahí anunciada la reunión. Pero claro, lo de Vicentín desata varias líneas que nosotros en parte tocamos el martes, pero que queremos darle una vuelta de tuerca, porque tenemos anotado como apuntes 3 o 4 renglones que se entremezclan permanentemente. La política, los presento rápido y después podemos hacer un desglose. La política, los medios de comunicación, el poder real. Si querés es una descripción un tanto sesgada, porque hay otros factores, a ver cómo juega la economía, el campo, pero bueno, casi que otras historias se subsumen dentro de esto, ¿no? El poder real en la Argentina incluye a sectores del campo y al mismo tiempo incluye sectores de los medios de comunicación y parte de la política, pero vamos a hacer esta distinción a los simples efectos de hacer un análisis un poquito ordenado. ¿Qué es Vicentín? ¿Qué es Vicentín en la actualidad de la Argentina? Vicentín es la discusión de el camino de la Argentina hacia ser Venezuela, y ya dijimos que no, que ese pensamiento chiquito, precario, poco argumentado no tiene mucho asidero, y además digo, para terminar de despejar la incógnita, como aprendimos en la escuela con las matemáticas, el camino de Venezuela, si lo quieren recordar, lo repetimos, tiene un ejemplo bastante grande que fue la expropiación de Sidor, dato que dimos el martes acá, que a veces no se tiene presente. Venezuela le pagó $800 millones al grupo Techint. O sea, no hubo nada de expropiación revolucionaria, no hubo nada allí de me quedo con tu empresa porque soy malo, comunista, soviético del siglo XXI o lo que fuera. Venezuela capitalistamente le puso $800 millones uno arriba al otro al grupo Techint y se quedó con Sidor, que era una empresa que originalmente era de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa en Vicentín? Hay 2 o 3 caminos abiertos en simultáneo. Por un lado, la intervención que ya hoy fue oficializada porque ingresaron a las oficinas de la empresa en la provincia de Santa Fe el subinterventor de la compañía, designado por el gobierno, Luciano Sarich. El interventor es Gabriel Delgado, acompañados por el juez de la causa y por directivos actuales de la empresa Vicentín. Por un lado, entonces, ese camino ya está transitando. Y la intervención, bueno, aparece ahí otra discusión que los juristas o los que presumen de conocer de leyes también entienden que puede tener una doble lectura. Ahora, ejemplos de intervención de empresas hay muchísimos en la Argentina, Ejemplos de intervención por parte de la Inspección General de Justicia hay muchísimos. De intervención a sociedades sin fines de lucro como el Club Racing Club de Avellaneda, perdón Gastón la cita, pero vale como ejemplo. Sí, con la síndico Liliana Ripoll diciendo Racing Club ha dejado de existir, frase tremenda desde lo simbólico, pero que también era parte de una pulseada de otra naturaleza económica y política, pero en términos de intervención similar a esto, también hay muchísimos. Este es uno de los caminos. Está la propia causa, el propio concurso llevado adelante por el juez de Reconquista en la provincia de Santa Fe, el juez que entiende en este concurso, el juez civil y comercial Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo un concurso de acreedores, que tendrá el camino que tendrá que tener. ¿Y por qué aparece el Estado ahí? Bueno, porque el Estado es el principal acreedor de Vicentín. De los $1.300 millones que Vicentín debe, y por eso está en esta situación con la justicia, 1.000 millones se los debe al Estado.
al Banco Nación principalmente, al Vice, al Banco Provincia, al Fisco, a la provincia de Santa Fe. Bueno, le debe plata a todo el mundo. Paréntesis, lo firmo acá. La plata de Vicentín, ¿dónde está? Es la pregunta, Bueno, nosotros algo dijimos el martes. Hay una cantidad de hilos para tirar de esa investigación que en parte es la que hizo desde antes de ser director del Banco Nación el actual funcionario de esa entidad, Claudio Lozano, y que tiene que ver con la pata internacional, que tiene que ver con que si esto se investiga a fondo, la gente de Vicentín, entre ellos Gustavo Nardelli, quien hoy va a visitar al presidente Alberto Fernández, va a recorrer un largo camino, pero no como la publicidad de los cigarrillos, Virginia Slims. Van a recorrer un largo camino en los tribunales nacionales y también con una pata internacional. Acá hay cuestiones muy pesadas de paraísos fiscales, de fuga de capitales, de lavado de dinero. Esto es uno de los aspectos. La otra cuestión es la política. Y lo dejamos para el final, pero porque tal vez sea lo más importante. La política ha dado un paso acá trascendental, en uno y en otro sentido. La política es la que lleva adelante un gobierno en la cabeza de un Estado. Por más que vengamos de 4 años en donde los funcionarios que hacían política decían haber ingresado a la política y se reconocían como outsiders de la política, como gente que venía de afuera, que vio luz y entró. La política es aquella forma de organizarse que tienen las sociedades con mayor nivel de sofisticación, con mayor nivel de complejidad. Son parte de los engranajes de la sociedad, las políticas públicas, porque la política por definición es pública, que motoriza que los intereses de una sociedad vayan en uno o en otro sentido. Esa es la definición. Entonces acá ingresó la política, y en buena hora que ingresó la política, porque además la intervención anunciada el lunes por el presidente Alberto Fernández, oficializada el martes con un decreto, tendrá su camino legislativo como corresponde a cualquier proceso de expropiación. Será el Congreso de la Nación el que tenga que determinar, primero en el Senado, por donde va a ingresar el proyecto, elaborada por la senadora de Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Algunos se preguntaban por qué estaba esta senadora tan cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández el lunes en la conferencia. Bueno, porque es parte de quienes elaboraron el proyecto que todavía no se conoce. Con lo cual digo, también otro capítulo chiquitito, un asterisco ahí, una nota al pie para los medios. Tanto se critica un proyecto cuando no se conoce efectivamente lo que va a pasar. Y además es sabido que en el camino legislativo un proyecto puede sufrir modificaciones, un proyecto puede tener cambios en uno o en otro sentido. Entonces digo, la política, los medios, el poder real. Y acá aparece otra cuestión, volvemos a otros de los factores, al tercero y no menos importante. ¿Qué hay detrás de la discusión de Vicentín? Hay también la discusión de un modelo de Estado para la Argentina y para la economía argentina. Hay también la discusión sobre quién controla las riquezas en este país. El caso de Vicentín es un caso testigo, pero no, como dicen algunos colegas, bastante peor intencionados que informados. Mirá que están mal informados algunos, pero las intenciones son aún peores que su nivel de información. Y uno no entiende a veces qué es más grave, si estar mal informados o estar peor intencionados. Bueno, creo que hay una tercera variante que es la combinación de ambos elementos. En algunos casos tienen mala información y además mala leche. Palabra que para el campo viene bastante adecuada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, el modelo de gestión de una economía en un momento en donde en el mundo entero se están discutiendo estas cuestiones. ¿Tiene la Argentina la necesidad de tener un control de sus puertos? Por supuesto que la tiene. La tiene con el esquema actual en parte. Porque las cerealeras, Vicentín era la sexta exportadora, muchas veces declaran, bajo declaración jurada precisamente, sus exportaciones y en base a eso liquidan los impuestos. Imagínense el nivel de evasión que tienen estas empresas cartelizadas, monopolizadas, que no hay Estado que le pueda poner el cascabel a ese gato, como lo decíamos el martes pasado. Entonces repito los parámetros para tener bien presente desde qué lugar estamos analizando la política, los medios, el poder real, qué va a pasar. Y bueno, la verdad es que nadie lo sabe exactamente porque está abierto todo. Está abierto el camino legislativo y está abierto, información que le agregamos en el final, el camino de algún plan B. Ojo, porque si hoy uno a la mañana se levantaba en este jueves 11 de junio y habría dos portales con el mismo tema, se encontraba con una información totalmente opuesta en los títulos de los portales. Y los voy a citar porque también hacemos periodismo con responsabilidad.
Y como tenemos la responsabilidad de hacernos cargo y de firmar lo que decimos, también citamos las fuentes como corresponde, de donde uno va leyendo algunas cuestiones. La política online esta mañana. Ahora dicen que el gobierno analiza desactivar la expropiación de Vicentín. Título de la política online. ¿Quién lo dice? Una fuente de Coninagro que cita a fuentes del gobierno, que no cita, por supuesto. Esto es lo que los medios construyen, ¿eh? Quien dio los primeros indicios del posible, ya no es el título, el posible retroceso del gobierno fue el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, quien afirmó: tengo noticias. El tipo tiene noticias y un medio construye una ahora dicen, al estilo de Clarín, ahora dicen la política online esta mañana. Página 12, esta mañana, nota firmada por alguien que sabe mucho de economía, el colega Raúl de la Torre, lo pone exactamente en un término distinto, absolutamente distinto. Textual, el título de la nota de página 12: la única alternativa viable es la expropiación. ¿Quién lo dijo esto? Carlos Marx, Vladimir Ilich Lenin, Stalin, Fidel Castro, no. ¿Saben quién lo dijo esto? Alberto Fernández. Alberto Fernández recibe a la cabeza de Vicentín con un mensaje claro: la única alternativa viable es la expropiación. Entonces, ¿quién está diciendo que el gobierno piensa retroceder cuando el propio presidente dice esta misma mañana que esta es la única alternativa y con ese mensaje va a recibir al dueño de Vicentín? Está todo en la mesa, señores. Cada uno con este menú de ingredientes arma la comida con la que se alimenta o con la que se intoxica, como prefiera. Nosotros, con responsabilidad, ponemos todos los elementos. Y cierro con el último dato. Cuando yo decía hace un par de minutos el plan B, hay un plan B. Porque acá tenemos dos modelos opuestos, si querés, de construcción de la realidad y también de interpretación de la misma. El plan B tiene que ver con el concurso. Ayer los bancos oficiales se presentaron como parte de esta historia en el juzgado en la provincia de Santa Fe. En el juzgado que mencionábamos tiene a su cargo el concurso de los acreedores. Y bueno, están hablando porque se van a evaluar muchas alternativas, por supuesto. Ahora, no seamos ingenuos, y cierro con lo de la política. En la política también hay golpes de efecto. Y el anuncio de un presidente que va a intervenir en una empresa y que va a mandar un proyecto de expropiación tal vez sirva para negociar. Eso lo sabremos con el tiempo. Pero ¿quién dijo que en la política no se esconden algunas cartas? Lo mismo que en los juegos de truco, lo mismo que en los juegos de póker. El que crea en las cosas lineales, que siga viendo la televisión, que te lo dan envasadito, pasteurizado, preparado, y ni siquiera tenés que pensar, simplemente abrir la boca y tragarlo como un yogur y no saber a veces qué gusto tiene la comida que te estás llevando a tu propio, no estómago, en todo caso no sería tan grave, a tu propio cerebro. Para eso, un poquito de detenimiento, tratar de mirar todas las campanas, tener cabeza propia y a partir de eso elaborar las respuestas necesarias. Pasaron 17 minutos, me extendí un poquito, pero valía la pena analizar bajo el paraguas de Vicentín cómo juegan estos factores, la política, los medios, el poder real, en momentos en donde en la Argentina y en el mundo todo parece que es confusión. Nosotros acá no tenemos todas las respuestas, como decimos siempre, pero con algunas preguntas tratamos de acercarnos a la verdad.